estamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, como cada miércoles, el hermano Salvador Sandoval y un servidor, Padre Ismael, como autor y escritor Pablo de Tarso. Estamos aquí para llevarles adelante, pues, los temas de gran importancia del siglo XXI. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado, por eso los que nos van a estar escuchando, les invito que sean unas personas de discernimiento personal. Si hay dudas, si hay cuestiones, no duden en mandarme mensajes, en mandarle mensajes a la red de Pedro, para que no nos quedemos con la duda, para que no nos quedemos con la incertidumbre, después vayamos con los párrocos a preguntar cosas que nosotros dijimos. Con toda confianza, con toda sinceridad, estamos para servirles. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de San Benito, de San Miguel, nos protejan contra todo este tema que vamos a manejar el día de hoy. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será criado y será renovada la faz de la tierra. Oh Dios, que instituiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que apreciemos rectamente todas las cosas con el Espíritu y gocemos siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pues bien, bienvenidos al programa Hablar de Todo, pero cristianamente, en conjunto con la red de Pedro Evangelizando. Es así que hoy tendremos un tema maravilloso, un tema quizá controvertido, un tema que muchas veces no entendemos, no comprendemos qué es posesión diabólica, posesión amorosa, etc. Pero hoy vamos a hablar de la posesión diabólica según el libro del padre Gabriel Amor, El diablo, una investigación contemporánea. Es así que el hermano Salvador, el hermano Chavita, hoy con la infusión del Espíritu Santo, con la sabiduría, la inteligencia que tiene, nos va a ir guiando para entender, comprender qué es una posesión diabólica. Hermano Salvador, tienes toda la palabra. Adelante, pongámonos cómodos. Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos escuchan. Híjole, el tema está muy escabroso, muy de todos los colores, en cierta manera, pero vamos a trabajarlo. Qué interesante, padre, mañana es día de San Benito, creo, ¿verdad? El día 11. Y antes que nada, quisiera que la gente conociera la vida de San Benito. Hay un video que yo lo he mandado en mis redes sociales de la vida de San Benito porque no lo conocen y la gente nomás lo agarra como un amuleto y tiene que conocer la vida de este gran santo que no es el único, porque los hombres de Dios son primeros enemigos del enemigo, del demonio. Por ejemplo, el padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Por ejemplo, el santo cura de Ars. Eran los azotes del enemigo. El enemigo les tenía miedo por su piedad, por su oración. Entonces, pues vamos a comenzar un poquito con lo que nos quedamos la vez pasada. Posesiones. Vamos a. Ok, la posesión demoníaca. Habíamos visto que había varios grados o niveles, ¿no? La tentación demoníaca. De esto se puede dar hasta en los santos. Tengo entendido que había una mujer llamada Gema Galgani, que el demonio logró poseerla, pero Dios le permitió y le pidió y le dijo, mira, el demonio te va a someter en cierta manera, pero en su cuestión del alma estaba íntegra ella, estaba siendo tentada más allá o probada más allá de
de lo que un humano puede soportar, pero a los santos Dios les da esa gracia especial. Y era necesario, bueno, es cuestión de entender un poquito la vida de Gema Galgani. Pero aquí la palabra tentación es, como recordamos la vez pasada, el objetivo de nuestro enemigo es el pecado. Si su meta es, si ya te hizo pecar, ya eres de él, ya le perteneces. Recordando lo que nos dice primera de Juan 4:8, si no mal recuerdo, que dice, el que cometa el pecado le pertenece al diablo. Así de, no, primera de Juan 3:8, creo que es 3:8. El que cometa el pecado es del diablo, así de sencillo. Entonces, aquí la tentación es una de las tretas del enemigo para hacernos caer, ¿sí? Él utiliza dos medios que son el mundo y utiliza también el cuerpo de nosotros, porque dice la Biblia que somos tentados más bien conforme a nuestras concupiscencias o tendencia a pecar. Pero hay una tentación que es demoníaca, que viene directamente del enemigo y su objetivo es causarnos ese pecado. Vamos a ver, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero vamos a recordar. Recordábamos que las cárceles se abren por fuera. Cuando una persona está siendo atacada por el enemigo, se ocupa una ayuda de un sacerdote, que es el que está afuera y puede ayudar a sanar o subsidiar o liberar a este tipo de personas. Vamos en orden, ¿sí? Dice en la escritura, en Juan 8:34, Jesús les contestó, en verdad les digo que el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Entonces, yo creo, dice, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Pero, por lo tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Volvamos al punto de que si una persona es esclava del pecado, pues lógicamente el pecado reina sobre él y el enemigo puede hacer garras. Especialmente creo yo que hay tres mandamientos que si se quebrantan, a medida que se van quebrantando, la persona puede entrar en un proceso de posesión. Por ejemplo, los pecados que van contra el primer mandamiento, contra la fe, contra la providencia de Dios. Cuando una persona tiene un ídolo, una cosa más importante que Dios, en automático e inconscientemente le está diciendo a Dios, yo no te necesito. Y automáticamente esta persona se aparta de Dios. Igual cuando hace una cuestión de superstición o de amuletos o de adivinación. ¿Y qué pasa? Queda esta persona ha tomado una decisión de no buscar a Dios, de no sentir el poderío, la presencia de Dios, la protección de Dios y queda a la intemperie del enemigo. Claro. Entonces, cuando hay un pecado mortal, aparte de esto que se ha hecho, ella ha profanado el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque ha renunciado explícitamente contra Dios, ha renunciado, pero a veces inconscientemente, sin saberlo. ¿Y qué pasa? En el primer pecado mortal que cometa, el enemigo utiliza para entrar en la persona. O sea, yo digo que son dos partes ahí. Una es cuando la persona ha cometido un pecado contra los primeros tres mandamientos, y la otra es cuando la persona ya hace otro pecado y el enemigo ya puede entrar. Vamos a ver. Adelante. Estamos. ¿Qué es la posesión? Es cuando el demonio entra en una persona y esta persona, su alma está íntegra, pero su cuerpo está controlado por el enemigo. Y al tener ¿cómo le diríamos? Un medio por donde moverse el enemigo, como es un ser espiritual, él se aferra a algo material para poderlo poseer y poderlo controlar. Hoy en día se utilizan lo que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman los ciberesqueletos. ¿Qué es esto? Los ciberesqueletos son robots. El ser humano se mete adentro y los controla y pueden ser más grandes que uno y lo controla. Algo así es posible desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque el demonio entra en la persona y empieza a controlar todo.
todo lo que hay. Y no nomás eso, como es un ser espiritual y es un ser angelical, tiene a veces la capacidad de materializar cosas. Decía el padre Gabriel Amor que había encontrado en personas poseídas que vomitaban cadenas. Él llega a decir que hasta radios de baterías, de transistores, cosas que pues híjole, ¿de dónde lo saca? Dijeran, el padre Gabriel Amor lo hizo y lo hizo para presumir o para decir, pero todo esto se hacía en privado porque un exorcismo causa un escándalo, causa un morbo y es muy peligroso, y más con las personas que no están en Cristo. Dice San Ignacio de Loyola que el demonio es como un perro amarrado. Él no te va a tocar si tú no te metes a su límite de cordón. Si tú te metes ahí, pues él te va a hacer garras. Entonces, yo les sugiero a las personas no se metan a una posesión, al no ser que tengan una preparación de ayudar al sacerdote para no tener un daño tanto personal como espiritual. Hay veces que dice, bueno, yo estoy espiritualmente bien, me confieso, común, por eso el rosario. Decía el padre de Cornejo y en la mañana lo escuché, dice, hasta un buche de agua bendita y todo. Ok, pero tú estás protegido, pero ¿qué tal tu familia? ¿Qué tal tu economía? Tu salud, tus bienes. El enemigo cuando no puede contra ti, va a lo que está alrededor tuyo. Ahorita, fíjate algo curioso que tú has mencionado, la familia. La familia es muy importante cuando tú vayas a realizar a través de un sacerdote que tiene la facultad de hacer un exorcismo. Ten cuidado que cuando al momento estén haciendo este exorcismo, tus niños pequeñitos y más que no están bautizados, no tienen que estar ahí en ese momento, ¿eh? Tengamos mucho cuidado. También aquellos hermanos que tú lo vayas a decir, que tienen mente débil, que no están confesados, que no creen en cosas de Dios, también tener mucho cuidado, porque esa posesión se puede incubar, se puede ir, dice el padre Gabriel Amor, en esas personas débiles. Por eso es importante ayuno, oración, penitencia y sacrificio, expulsamos demonios, ¿eh? No crean que el exorcista se las va a dar de héroe, no. También al exorcista le va como le va en la feria, ¿eh? Por eso no agarremos este tema como, ay, es un tema sacado de la manga, no. La familia tiene un factor muy importante. Tengamos cuidado. Adelante. Ok, padre, yo me acuerdo de un caso, estábamos en un ministerio de música aquí estaba yo dando un crecimiento en una comunidad y un hermano de ministerio de música empezó a estar enfermo y pues lo llevaron con los doctores, empezó a enflaquecer, empezó a palidar, ponerse pálido en pocos tiempo, quizás en un mes. El coordinador sabía, pues, o sea, me habían invitado a dar crecimiento y me dijo, oye, ¿cómo ves esto? Los doctores no encuentran nada, ¿no? Lo llevamos con el padre fulano de tal y el padre le dijo que vaya con un curandero y era un sacerdote carismático. Dije, ah, caray, ¿cómo es posible? Y entonces yo le hablé al padre y le dije, padre, ¿por qué usted mandó a esta persona con un curandero? Y el padre me dijo, no, dice, es que a mí me tocó un caso de posesión y no sé qué, y el demonio a mí me levantó 3 metros y me aventó, yo no me quiero meter en esos problemas. Y dice, por eso lo mandé con un curandero. Dije, pero padre, eso no se hace, eso es peor la situación. Y me dijo, ¿y tú puedes sacarlo? Le dije, yo no, pero podemos orar por él. Liberación. Sí, y lo llevaron al grupo con nosotros. Bueno, teníamos una reunión de mi comunidad y lo llevaron. Y le empezamos a pedir a Jesús que nos ayudara, Claro. que nos ayudara, pero, y a la Virgen María. Nunca increpar de mente al demonio, pero el demonio habló. Y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Dice, soy un demonio, que soy una polilla, soy una plaga, estoy dañando a esta persona. ¿Pero por qué? O sea, no preguntamos, pero dicen, bueno, ¿por qué? Dice, es que él
cuando él estaba comenzando en los grupos de oración, se lanzó a expulsarme de otra persona. Y yo lo que hice es, me sacó, pero no me mandó a ningún lado. Y me metí con él. Pero soy como un huevo de polilla. Voy creciendo y voy carcomiendo poco a poco hasta que causo daños. Y yo le dije, le dije, pues aquí está Jesús. Jesús está con nosotros y él no te quiere aquí ni la Virgen María. Dice, yo me voy. El sacerdote no quiso atenderme, yo me voy. Punto. Y se fue la cosa. Y él empezó a recuperarse. Es interesante, porque hay veces que los traemos y no nos damos cuenta de lo que sucede. Entonces, pero sí hay signos y síntomas. Una persona que puede tener una obcecación, una sugestión demoníaca o posesión, rechaza las cuestiones religiosas, rechaza el Padre Nuestro, no pueden rezar las oraciones, les queman los lugares. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues buscar ayuda, buscar un sacerdote que pueda atenderlo. Me supe de un caso, padre, el enemigo es muy astuto. No sé si habíamos comentado este caso, pero me llamó la atención. El señor arzobispo, bueno, aquí en Guadalajara, ordenó a este sacerdote que no hiciera nada de liberaciones ni de exorcismos. Y este hombre, pues bueno, dijo, está bien, en obediencia. A los pocos días le llevan allá a la sacristía a alguien que estaba poseído. Padre, ayúdenos, tenía una fama tremenda este sacerdote. Ayúdenos, mire, es que este demonio y que no sé qué. Y bueno, y el sacerdote dijo, ¿y qué hago? Y entonces él dijo, no, pues no debo de ejercer nada aquí. Ayúdenos, padre. Y empezó a convulsionarse. Habían terminado la misa y empezó a convulsionarse ahí en la sacristía. El padre se volteó hacia la pared, agarró su rosario y empezó a rezar. Iba bien como un misterio cuando el demonio le habla y le dice, ¿sabes? Yo vine para que desobedecieras a tu obispo, y si desobedecías a tu obispo, cometías pecado, por lo tanto ya te tenía en mis manos, dice. Pero como no me confrontaste, sino que le dijiste a esa mujer que ella lo hiciera, yo me voy. Yo no soporto la obediencia. Fíjese, la obediencia. Y pues el sacerdote le reportó al obispo esto, y el obispo ya nomás se sonrió y dijo, dice, está bien, te vuelvo a dar tu permiso. Pero vuelvo a repetir, es muy importante porque el enemigo es muy astuto. En un grupo de oración, hay veces, yo lo voy a hacer franco, padre, no hay una posesión explícita. Quizás llegamos a una cuestión de obcecación, se manifiesta el otro, pero posesión como tal, no creo, porque en una posesión como tal hay cuestiones sobrenaturales. He oído de personas que parece como que se tuercen hacia atrás y parecen arañas que caminan con el pecho hacia arriba, como si fueran arañas, o flotan. A mí me tocó un caso una vez de una persona que flotaba, le metíamos la mano por abajo de la cama. O un caso de un amigo que muy sabroso, se metió en una posesión y pues tenía el grupo de oración. En ese tiempo comenzaba la renovación y el demonio quebró una botella sin tocarla. Salieron los vidrios disparados contra él y él nomás alcanzó a hacer así. Los demás estaban orando. Esto me lo platicaron, pero para que vean qué tan peligroso es. Hay un caso más de que me platicaron de un sacerdote muy famoso aquí en Guadalajara. Y había una persona rica que se había convertido y que le llamaba la atención todo esto. Y el padre dijo, ven, acompáñame si quieres. O, padre, es que yo quiero ayudarlo en los exorcismos. Vente, pues. Y fueron a un caso. Y en ese caso dicen que la situación estaba muy tremenda, que a tal grado que la persona, había una persona que tenía el don de visión y esta persona vio claramente que salió como una mano espiritual y le tocó el cerebro a esta persona curiosa y tuvo un daño cerebral terrible. Nadie vio nomás que esta persona, hasta después le platicó al padre, padre, yo vi esto. ¿Qué pasa? No, la gente curiosa no debe de ir, debe de ser gente con fe, gente que sea de sacramentos, de comunión. Como decía, cuando hay una cuestión así,
no debe haber niños, no debe de haber gente que duda, gente que comienza en la fe, porque son los más susceptibles a todas estas cosas. Yo me acuerdo a mi hija, la más grande, una vez tuvimos un caso, no era una posesión, pero era un caso, y pues el otro se manifiesta ahí en la reunión, y pues oramos y todo, y vuelvo a repetir, el laico puede suplicar a Dios, pero no puede ejercer un exorcismo como tal. Y en la noche, mi hija estaba asustada. Y me dice, papá, tengo miedo. Le digo, ¿por qué? Dice, es que cuando nos sacaron, yo alcancé a ver. Dije, mija, acabas de hacer tu primera comunión hace unos meses. El demonio te tiene miedo a ti. Tú no debes de tenerle miedo a él. Entonces, si tú estás en los sacramentos, nada pasa. Y durmió tranquila, mi hija, gracias a Dios. Pero vuelvo a repetir, padre, el pecado es lo que le importa al enemigo. Y si Claro. no, trata de desesperarnos. Una cosa, en los grupos de oración se da mucho ese tipo de manifestaciones. Hay sacerdotes que vienen a decir, no, es puro show, es puro. No. Hay veces que sí se manifiesta y tiene un objetivo el enemigo de hacerlo. Son dos, padre, dos objetivos. Número uno, causar miedo, porque es una de sus armas, el miedo. No, no, son películas de terror, el miedo. Con el simple hecho de que empiece a gritar y a bramar como animal y los ojitos blancos y ver las miradas penetrantes, si ibas a un grupo de oración, el simple hecho de tenerle miedo ya te cautivó, ya en cierta manera le vas a dar importancia. Y dos, distraernos. Estamos alabando a Dios y de un rato a otro empieza un show de estos, el enemigo va a causarte miedo y te va a distraer. ¿Qué hay que hacer? No hacerle caso. No hacerle caso, solito se va a ir, dice Santiago en 4:7. Resistid al diablo, él huirá de ustedes. Él tiene que huir. Entonces, eso es lo que hay que hacer, resistirlo. Yo a veces llego a pensar que muy pocos son los casos como tales de posesión, padre. Vuelvo a repetir, son sobrenaturales, no es una cosa normal. Si una persona se le pelan los ojos y grita y brama, sí, puede haber algo, puede ser un demonio pequeño, porque yo pienso que hay grados y niveles. Es un demonio pequeño que está causando una turbación ahí a la persona o a la gente, pero hay demonios que son de grado más altos, de niveles más altos, y eso sí, hay que, a veces hasta un sacerdote no es suficiente, hay que traer varios Un sacerdotes. equipo. Hay un Chavita, caso, deja decirle una experiencia más de un sacerdote. Hace tiempo, hay sacerdotes, perdóneme padre, pero hay sacerdotes que llegan a dudar de estas cosas. lo Y dudan. lo dudan. Y es forma de fe de creer que existen estas cosas. Yo conozco un sacerdote que llega a decir, no, nunca ha existido un exorcismo, solamente uno en la iglesia. Y dije, bueno, pues allá tú. Pero me tocó un caso de un sacerdote muy allegado conmigo, muy amigo mío, y él lo platicó en unos ejercicios, que dice que una vez lo invitó otro exorcista y le dijo, es que necesito que vayas tú porque este sacerdote era maestro del seminario, necesito un teólogo, un maestro de teología. Y lo llevó. Este sacerdote maestro de teología había estudiado en Roma, Italia, y sabía italiano muy bien. Muy devoto de San Pío de Pietrelcina. Y la cosa se manifestó ahí, entonces estaban en la posesión y todo, y los otros dos padres ahí agarrando y jaloneando al poseso, llorando y no sé qué. Y el sacerdote nomás viendo ahí, estaba con su estola y todo. Y entonces, cuando ve todo esto, pues sí se asusta, pero tiene sus dudas. Y entonces, él en su interior, de esos sacerdotes que oran en voz baja, meditación, empezó a decir, San Pío, te pido te pido que hagas algo por esta persona. San Pío de Pietrelcina, ruega por esta persona. Y en eso el demonio se levanta, lo voltea a ver. Ay, para esto, traía la estola. Dice, ponle la estola, le dijo el otro sacerdote. Se levanta y entonces lo empieza a ver y le dice en italiano, le dice, Pío no, y no sé cuántas cosas. Le dijo, no, no, con él no. No, pues con más ganas. Desde ese momento este sacerdote empezó a creer. Empezó a creer. Padre, a sus órdenes. Mira, qué interesante el gran tema que estamos viendo, ¿verdad? Las posesiones. Muy bueno, muy interesante. Y fíjate, hermano Salvador, fíjate nuestro público, tanto en la red de Pedro como en la hablar de todo, pero cristianamente. Cuando yo comencé mi ministerio sacerdotal en el 2005, yo era promotor vocacional de la sociedad, de la congregación que pertenecí, y me llevaron a hacer una misión, una semana vocacional en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
un pueblito de Pepijiapa, ahí cerca de. Entonces, el sacerdote, empezamos todo el ambiente juvenil, eran cerca como de 200 jóvenes. 200 jóvenes tuvimos en ese encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Ay, Dios mío, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? Era un domingo y el padre se fue a celebrar a otras comunidades. Y me dice, Padre Ismael, tú te vas a encargar de todo este día aquí en la parroquia. Y Dios mío, yo no sabía de toda esta onda. Teníamos una hora de alabanza. Después de la misa, tuvimos una hora de alabanza de las 3 a las 4 de la tarde antes de la comida. Y los jóvenes empezaban a alabar a Dios, el Santísimo Sacramento. Yo estaba confesando. Inmediatamente que llegan rápidamente unos jóvenes. Padre, padre, hay un muchacho, era como de unos 18 años, te avientas por amajos, tiene los ojos rojos, empieza. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, pues fui. Fíjate, chavita, lo amarraban con mecates, eran 10 chiquillos, lo amarraban con mecates y el muchacho se les... Ay, Dios mío, en nombre de Cristo Jesús, dije, déjenlo aquí en la tierra, déjenlo aquí en el pasto. Yo, en nombre de Cristo Jesús, usted nada más oren. Alabanza, oren. Pues en ese momento, chavita, en nombre de Cristo Jesús, yo no sabía todo esto, yo no sabía, en el nombre de Cristo Jesús, si eres un ser inferior, dime cómo te llamas. Y dice, Eso es muy importante. Somos muchos. Dije, ay caramba, ¿cómo que somos muchos? Y después ya ahí empecé, dije, ok, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que no atormentes más a este joven. Le puse la estola morada porque estaba confesando, le puse la estola morada aquí en su cabecita, en su corazón, su cabecita, así estaba jugando, y los ojos rojos, y me dijo, tú no me puedes hacer nada, tú no me vas a sacar de aquí, ok, en el nombre de Cristo Jesús, te reprendo, seas quien seas, te reprendo que salgas de este cuerpo. El muchacho fue cediendo, después de 2 horas, el muchacho se quedó tan dormido, que después cuando despertó digo que qué había pasado. Yo le dije a los jóvenes, no digan nada, simplemente oren por él. Una cosa, una experiencia, después de mucho tiempo, volví a no exorcismo, yo digo liberación, hacer lo mismo. Pero después el problema, y pues ahí ya la Santa Madre Iglesia me pidió que descansara, y por obediencia estoy descansando. Padre, eso es una cosa bien interesante, lo que le decía hace rato. No todos son exorcismos, puede ser una liberación. ¿Cuándo actúa un exorcismo? Cuando el obispo detecta algo o un sacerdote le dice al obispo y el obispo lo va a mandar porque ve que está un daño sobrenatural. Claro. Pero esto sí, tiene toda la razón, son casos de liberación. Traen cosas de atrás y aflora el enemigo. Hay veces que son cuestiones emocionales, no siempre, pero hay veces que son cosas emocionales. Hay veces que los líderes carismáticos confunden. Ah, tiene un don de lenguas. Una vez un hermano me dijo, dice, mira, dice, está poseído. Yo dije, ¿tiene un don de lenguas? ¿Eso es lo que está pasando aquí? No, está poseído. Le dije, no, está su primera experiencia de amor de Dios y es lenguas, está temblando y está, no, es que esta posesión, no. Y era un líder de años. Padre, voy a presentarle un material. Adelante, chavita. Que esto lo sacó un sacerdote, un obispo, Monseñor Uribe, Alfonso Uribe, si no mal recuerdo. Ay, a ver, vamos a ver si. Ok. Y es lo que venía en el antiguo rito de exorcismo romano, cosas que no debe de hacer el sacerdote. Yo pienso que de cierta manera, si estaba en un libro para laicos, es por algo que debe estar ahí. Entonces, no sé si en el nuevo rito de exorcismos está. Este material fue sacado de un librito, un folletito que se llama Nuestro adversario el diablo.
donde da una catequesis sobre el demonio y las posesiones. Entonces dice aquí el primer punto: el sacerdote con expresas de licencias del ordinario, o sea, del obispo, va a exorcizar, debe de estar dotado de gran piedad, prudencia e integridad. Debe de ser también maduro en edad, o sea, no un sacerdote joven, porque caen las trampas. Debe de ser una persona instruida en estos asuntos para evitar lamentables equivocaciones. Hoy en día ya hay grupos de sacerdotes a nivel zona, diocesanos, decanat, conferencias episcopales, que es un grupo selecto que van ellos a formarse y a compartir sus experiencias, ¿sí? Para evitar, como dice, lamentables equivocaciones. Sabes que puede ser una cosa de otra cosa, una cuestión médica, y el sacerdote actúa con un exorcismo y pues va a decir la gente, ¿qué onda? Pues me estás confundiendo, ya no quiero creer en la iglesia porque todo es voltear a ver demonios donde quiera. No, tenemos que ser prudentes en eso, hay que discernir. En primer lugar, no debe de creerse fácilmente a una persona que una persona padezca obsesión demoníaca. Debe conocer las señas que muestra que en verdad se trata de lo anterior y no de una enfermedad psíquica. Las señales de la opresión demoníaca: puede hablar en lenguas desconocidas o entender a quien las habla, dar a conocer cosas distantes, ocultas, o demostrar, como decía ahorita usted, fuerzas extraordinarias. Entonces, para evitar una lamentable equivocación, hay que estar bien instruido en todo esto y no a cualquier cosa decir que está poseído. Hay gente que está obsesionada por ver demonios por donde quiera. Hay personas que todo piensan que les han hecho un maleficio y les pasa una cosa y están mal. Y ¿sabes qué? Yo te aconsejo, si tú estás en Cristo, no debes de preocuparte por nada. Si tú te confiesas y comulgas lo que habíamos dicho, no debes de preocuparte por nada. El otro día estaba oyendo un caso de una persona que pues le platicaron, le mandaron un Face, un mensaje, y le dijeron y le dieron datos y todo, y decía que ella se sentía poseída porque le habían pasado como 4 o 5 cosas que esta persona, que era un brujo, le había dicho: esto te va a suceder. Ahorita vamos a platicar con una cita bíblica de eso. Ok, dice aquí, bueno, vamos a ver la que sigue. Para conocer mejor la realidad, pregunta al obseso, después de uno o varios exorcismos, qué sienten en el cuerpo, en el espíritu, con cuáles palabras se conturbe, especialmente el demonio, para después repetirlas. Por ejemplo, claro, la Virgen María. Una vez alguien me platicó un caso, es que oigo muchas experiencias de esto, y dice que una vez un demonio estaba blasfemando contra Dios mismo, contra Jesús, y el exorcista dijo una frase mariana sobre nuestra madre, y el demonio se asustó y se lastimó ahí, se aferró, se conturbó, y el sacerdote le preguntó: ¿por qué te conturbas? ¿Por qué cuando digo Jesús no chistas y cuando digo María sí? Dice: es que él me ha dicho que a esa señora la respete. Dice: a esa señora la respete. Dice: con él me puedo blasfemar, pero con ella tengo que respetarla. Me lastima su puro nombre. Entonces, bueno, pues hay que ver, eso ya le tocará. El exorcista debe conocer los engaños y artes que emplean los demonios para engañarlo. Con frecuencia responde falazmente, se manifiesta difícilmente para fatigar al exorcista o para hacer creer que el enfermo no padece opresión maligna. Es maestro de engaños, es un mentiroso. A veces le dice a la gente: te vas a morir, te voy a destruir. Una vez un caso de unas muchachitas de Ouija. La muchacha venía bien asustada con nosotros. Estábamos, como dice usted, inexpertos. Y la muchachita había jugado a la Ouija. La Ouija les había dicho que un partido de fútbol iba a ganar, ¿sabe qué equipo? Pues salió cierto. Se siguieron reuniendo y la cosa esa le contestó a la muchachita: te vas a morir en una semana. No, imagínense. Y pues vino con nosotros, le dije: no, no te creas, el diablo es bien mentiroso, padre de mentira, no tiene esa facultad. Pero vuelvo a repetir, a veces, por eso el sacerdote tiene que ser una persona que sepa todo esto, ¿verdad? La superstición, chavita. La superstición.
Algunas veces los demonios, después de manifestarse, se ocultan y dejan casi libre el cuerpo para que el enfermo crea que está totalmente liberado. El exorcista no debe terminar hasta que haya comprobado que existan los signos de liberación. Vuelvo a repetir, es un gran engañador. ¿Sí? Es como en una casa, van, fumigan y parece como que las cucarachas ya se acabaron. Y pues a los pocos días vuelve a aparecer una plaga. Entonces, claro. es una plaga el enemigo. Algunas veces los demonios ponen impedimentos para que el enfermo no se someta al exorcismo o se esfuerce por convencerlo que lo que sufre es una enfermedad natural. A veces durante el exorcismo le infunde sueño para que crea que está liberado. Cuidado. ¿Sí? Los que padezcan de maleficios no deben acudir a magos para ser liberados y deben de evitar, vuelvo a repetir, toda superstición. ¿Qué hace una persona que puede tener un maleficio? Compra pulseras rojas, compra, no sé, a San Judas, compra cosas de San Benito, pero ni siquiera por aquí le pasa el buscar una conversión de vida. Y eso está mal, o sea, tenemos que ver desde la perspectiva, si la raíz de todos tus males es el pecado, la pobreza, la salud, y de ahí vienen todos los daños, pues lo primero es liberarte de eso. Y el que te puede limpiar no es la vieja chancluda con pirul y huevo, es el sacerdote en la confesión. Si tú estás en confesión, estás limpio. No necesitas una limpia de una vieja o un viejo ahí que huelen feo y todo. No, ocupas el sacerdote que te pueda confesar y que cumpla los 5 pasos de confesión, porque hay personas que piensan que nomás con ir y decirle al padrecito ya con eso, no, hay que cumplir los 5 pasos de una buena confesión para que valga la confesión. Así y quedes es. liberado, ¿sí? El demonio a veces deja tranquilo al enfermo y le permite recibir los sacramentos para creer que ha desaparecido. Los fraudes del demonio son innumerables para engañar. ¿Sí? Al recordar que nuestro Señor dijo que hay un género de demonios que no puede ser arrojado sino con oración y ayuno, el exorcista debe principalmente acudir a estos medios para impetrar el auxilio divino y expeler así a los demonios. ¿Sí? No es con la pura fe, hay que orar y ayunar. ¿Qué es el ayuno? Es debilitar nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. ¿Qué es la oración? Conectarnos con Dios. Bueno, al sacerdote, ¿verdad? Pero también los laicos podríamos ayudar con esto. Dice aquí, en este libro, amoneste al poseso para que si puede, ore, ayune y reciba los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía. Mientras se efectúa el exorcismo, pida con fervor la salud, no desconfíe del poder y del amor del Señor, aunque sufra las acometidas del maligno. Una cosa muy interesante, padre, es que un poseso puede comulgar si Claro. lo han confesado correctamente. ¿Por qué? Porque el enemigo ya se apoderó de ese lugar, del cuerpo. Entonces, la persona en sus estados de lucidez puede confesarse y confesado y comulgado, pues ayuda más fácilmente a barrer esa alma para que salga todo lo que hay en el cuerpo. Vuelvo a repetir, el alma no se toca, el enemigo no la puede tocar. Él la acorrala en el cuerpo, en la parte espiritual, pero él controla todo lo demás. Por eso hay mucha fuerza, por eso las miradas, pero el alma está intacta. Tengan en las manos o delante de sus ojos el crucifijo. Evita el exorcista quedarse en preguntas inútiles y curiosas. Eso es lo que le decía hace rato fuera del aire. Padre, a mí me da pendiente esos exorcistas que preguntan cosas y luego se ponen a hablar que si es, que si no es, y lo que están causando es una división en la comunidad. Por ejemplo, hay un sacerdote, no digo nombres, que llega a decir que el demonio le dijo que era pecado recibir la comunión en la mano. Yo no puedo creer que casi 200 obispos, no sé cuántos hay en Estados Unidos, estén equivocados o no es autoridad de la iglesia. Entonces, hay veces y la gente le cree más a esto que a la misma doctrina de la iglesia o al magisterio. Claro. Entonces, tenemos que creerle más a la palabra de Dios y al magisterio. ¿Sí? Dice aquí, evite el exorcista quedarse en preguntas inútiles o curiosas. Ordene callar al espíritu inmundo y limitarse a contestar lo que se le pregunta. No le crea si afirma que es un espíritu bueno o un alma de un difunto o un santo. Eso sería espiritismo.
Claro, así ¿Sí? es. Entonces, lo correcto es callarlo. El sacerdote tiene que atarlo para que no se mueva espiritualmente. Si no lo sujeta espiritualmente, si no le ordena, quédate quieto, el enemigo puede desnudarse, puede causar golpes a los demás, puede, pero si usted con la autoridad que Dios le ha dado al sacerdote exorcista, lo ata espiritualmente, dice Jesús, ¿cómo puede el hombre fuerte quitarle los bienes si primero no lo ata? Y Jesús llega a decir, todo lo que haces en la tierra, en la parte terrenal, material, queda atado en la parte espiritual. Entonces, el sacerdote con su voz, con su autoridad, con su unción, y en nombre de la iglesia, queda atado. Ángeles vienen y lo sujetan. Si no, el otro va a hacer garras todo lo que hay mientras procesa el exorcismo. Callarlo, no creerle lo que diga. Todo lo que diga, aunque sea la verdad mezclada con mentiras, se llama engaño. Y a veces que mezcla la verdad con el engaño. Son necesarias las preguntas referentes al nombre de los espíritus, lo que decía usted, padre, al tiempo de su ingreso, a la causa que lo originaron. Prohíba al exorcista las demás necedades, burlas y tonterías al demonio. No le preste atención. Eso es muy, muy importante. Él va a hablar y va a aparecer y va a voltear con las otras personas. Yo te conozco, yo sé lo que hace. Y a veces como que lo descontrola uno, pero no hay que hacerle caso. Es lo que dice este ritual. Haga y lea los exorcismos con imperio y autoridad, con gran fe, humildad y fervor. Si ve que el espíritu maligno atormenta a su víctima, urge su salida. Si ve que el obseso es molestado en alguna parte del cuerpo o parece algún temor, haga ahí la señal de la cruz y asperge con agua bendita. Vuelvo a repetir, los que están comenzando a ver nuestro video, este es el material de un librito, un folletito para laicos que se llama Nuestro adversario el diablo, de Monseñor Alfonso Uribe, un obispo colombiano. Entonces no crean que lo estoy sacando y lo estoy poniendo aquí para que digan, no, pues estas son Hay cosas que prohibidas. hacerlo. No, esto no, esto es nomás como un tipo de formación para que vean lo que un sacerdote hace con un poseso. 16 dice, observe que las palabras asustan más al demonio, repítalas frecuentemente. Cuando llegue la combinación, repítalas cuanto sea necesario, aumentando la pena. Si ve que tiene efecto, persevera durante 2 o 3 o 4 horas y aún más, si puede hasta que consiga la victoria. Tiene que haber signos. El exorcista no debe indicar ninguna medicina al enfermo. Esto déjeselo al médico, ¿verdad? Debe dejarlo al médico, no es médico. Si exorcista a una mujer, debe estar acompañado de personas honestas que la sujeten en caso de que sea agitada por el demonio. Ojalá sean parientes cercanos mientras realiza el exorcismo. Ojalá use palabras de la Sagrada Escritura y no las suyas. Ordena al demonio que diga si está en el cuerpo por una acción mágica o por un signo o instrumentos de maléficos. Aquí vamos a entrar a una cosa que es muy importante. Si el obseso los engulló, que los vomite. Que si está fuera del cuerpo, que revelen dónde están para que puedan ser quemados. El obseso debe ser atormentado para que manifieste el exorcista todas las tentaciones. Entonces, hay cosas que son comidas. Acordémonos que la palabra brujería viene de brebaje, que significa tomas mágicas o comidas mágicas. Hoy se acostumbra mucho que la gente utilice ese tipo de Prendas, maleficios. ¿Cómo? prendas, utilice prendas, fotografías, tantas Sí, cosas. sí. Entonces, todo esto debe el exorcista. Por eso a veces el sacerdote utiliza la sala exorcizada. ¿Por qué? Porque hay veces que el poseso con palabras no es suficiente. Lo que él comió está tan atorado dentro del cuerpo que es necesario que con un granito de sal de exorcizada Dios entre hasta lo más profundo de su cuerpo y lo saque. Me tocó un caso, bueno, oí un caso, no me tocó, oí un caso de una persona que estaba mal, enferma completamente, hasta que el sacerdote le dio un pedacito de sal exorcizada y vomitó una cosa podrida, una cosa de comida podrida, y quedó liberado completamente. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Eso se llaman objetos infestados, porque el demonio los habita y él está aferrado en esa cuestión material.
¿Y qué pasa? Usted lo come o lo tiene en su casa y automáticamente el enemigo dice, yo aquí vivo, yo aquí estoy, yo pertenezco y causa problemas y daños alrededor. ¿Y qué hay que hacer? Quemarlo, destruirlo, sacarlo. Y en automático el enemigo va a entender que ya no está en ese lugar. ¿Sí? Ok. Si esta persona queda libre, debe evitársele que evite el pecado para que no brinde al demonio ocasión de regresar. Si su situación sea peor que la primera, quien haya tenido prácticas en la expulsión de los demonios no se cansará de admirar la sabiduría de estas normas. No cabe duda que la continua asistencia que el Espíritu Santo brinda siempre a la iglesia. Ok. Hay una cosa más, padre, de lo que quisiera compartir y es, ya dijimos que el, el hambre no es tanto el material o el objeto a veces. Por ejemplo, una persona dice, no, pues yo tengo una ouija. Sí, pero hoy en día unos chavillos ahí en una escuela empezaron, y eso fue general, ¿eh? Lo que llaman Charlie Charlie. ¿Ha oído usted hablar de Charlie Charlie? Es que son lápices con papeles y todo. El problema no es tanto a veces el objeto, el problema es el hambre que tiene la persona de buscar las cosas fuera de Dios. Yo quiero conocer el futuro. Sí, pues aquí voy a utilizar estas piedras que me encontré en el río. El simple hecho, el demonio dice, tú quieres saber el futuro, yo te ayudo. ¿Sí? Otra cosa más, en el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 1 y 2 más o menos, dice una cosa muy interesante, padre, que no creo que hay que brincarla. Lo voy a leer directamente, no sé si quiera comentar entre lo busco. Y mira, retomando algunos puntos que el padre Monseñor Uribe menciona, cuando vas con un exorcista, no inmediatamente te va a atender. Te va a hacer un estudio psicológico para ver si hay problema psíquico o problema humano. Entonces va a haber esta parte psíquica. Si el poseso no hay problema psíquico, entonces el sacerdote exorcista comienza a trabajar sesiones con él, ¿verdad? Ese es el primer punto. Ahí lo menciona el padre Uribe, ¿verdad, Monseñor Uribe? Segundo, cuando hay cosas, dice el mismo padre Gabriel Amor, cuando él le han llevado posesos, sacan cuchillos, sacan navajas, sacan cucharas, sacan cadenas. También es parte que lo menciona el padre, el Monseñor Uribe, también forma parte de esta posesión diabólica. Hay que tener mucho cuidado, ante todo, en esta parte. Y tercero, creo que es el 13º, 18, no recuerdo bien, dice que el equipo, el sacerdote, junto con su equipo, oración, ayuno y penitencia, se expulsan demonios. La misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Entonces aquí es importante porque el padre Gabriel Amor lo comenta. Cuanto más queremos que salga ese demonio, ese espíritu rebelde en la persona, hay que rezar en latín, 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 latín. La salve en latín al demonio le da una asquerosidad que comencemos a rezar en latín porque lo confundimos y le da pavor, le da miedo e inmediatamente comienza a salir. Por eso hay que tener cuidado. Este tema no es fácil de entender, no es fácil de comprender, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado para aquellos hermanos que dicen, es que padre, mi hijo habla lengua, mi hijo se le hace así. Yo le digo, vaya con un exorcista, no con cualquier sacerdote, no con cualquier monja, pero puede ser un laico mucho menos. Un laico jamás lo puede hacer, jamás de los jamases. Aunque tenga las ganas, chavita, aunque tenga la inteligencia, aunque tenga la sabiduría, jamás de los jamases un laico puede hacer exorcismo. Pongamos no, es muy peligroso, padre. El detalle es que cuando uno comienza leyendo la palabra de Dios o en los grupos de oración, y ahora sí ya tengo el poder de Dios y todo, y quiero lanzarme y es por fe y todo, y nos damos cuenta que no es así, no es así. Entonces la iglesia, y vuelvo a repetir, padre, para protegernos, no nomás del otro,
sino de los malos entendidos de mucha gente. Así es. Nosotros, yo soy laico y yo no me meto en esas arengas. Hay sacerdotes y yo les paso la chamba a los que tienen este ministerio. Pero sí hay que estar cultivados y saber cuándo es y cuándo no es. Dice aquí, fíjese, padre, un detalle. Adelante. En el Deuteronomio capítulo 13, dice, tú observarás todo lo que yo te prescribo sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional, un psíquico o un adivino, que pronostique una señal o prodigio. Si esta señal o este prodigio llega a ocurrir, y si te dice, vamos a adorar a otros dioses, no le creas. Dice, porque Yahvé tu Dios, dice, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para ver si realmente lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu alma. Yahvé tu Dios, a Yahvé tu Dios seguirás y temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su palabra. ¿Qué da a entender aquí? Si alguien se presenta y dice que es un adivino, un psíquico, hoy en la tele hay muchos, y te dice, va a sucederte esto, te hablan o lo que sea, no le creas. Pero sucedió, no le creas. Dios está permitiendo que seas probado para ver si lo amas al Señor. No le creas. Que se va a caer el gato de la azotea, que se caiga. Pero es que lo dijo. Mira, padre, hay dos casos en la escritura, no lo voy a buscar ahorita, pero la gente lo sabe. El famoso caso de Pablo y Silas. Ellos iban a la oración y por varios días una divina, una mujer que estaba como en un mercado, un tianguis que le llamamos nosotros, había unos dueños de esclavos, se puede llamar así, y la tenían a ella como adivina, le llaman pitonisa, y ella les adivinaba suertes y hacía ganar dinero a sus dueños. Y pasó Pablo y Silas en varios días, y esta mujer empezó a darles publicidad. Estos hombres son del camino, estos son los que traen la salvación, estos son los que deben de salvar. Si estuviera esta situación hoy en día, dirían muchos evangelizadores, qué buena publicidad, Pablo. No, pero así va a crecer la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Volteó, la vio, primero no le hizo caso, no le dio importancia, y le ordenó que saliera. Y salió el espíritu. O sea, a Dios no le gusta ese tipo de cosas. En otra ocasión, antes de Pablo, claro, en el tiempo de Jesús, un demonio le dice en plena sinagoga, tú eres el santo de Dios. Ah, caray, qué bueno, para que me reconozcan, yo soy el Mesías, el ungido. Cállate y sal de ese hombre. ¿Sí? Este tipo de cosas, como dice el libro de exorcismos que acabamos de leer, callarlos. Otra cosa más, una cosa y otra cosa, ¿verdad? Hablando pero cristianamente. Hay situaciones que se heredan ese tipo de posesiones y quedan en silencio en las personas. Un padre, un abuelo curandero, un ancestro tiene que heredar sus poderes a alguien más adelante. Hay veces que no caen directamente en la primera generación hasta la tercera y cuarta. ¿Cómo sabemos de esto? Uy, bien fácil. La persona empieza a tener clarividencias, empieza a tener poderes de sanación según ella. Es que yo me revela y que esto y que lo otro. Una vez me subí a un taxi y yo fui al seguro y andaba malo y me voltea y me dice, le acaba de dar un infarto. Le dije, ¿perdón? Sí, dice, se ve mal. Le dije, tuve un problema del corazón, a eso vine, pero que yo sepa, los doctores no me han dicho nada de infarto. Y entonces me dijo, préstame su mano. Y yo me la va a leer. Dije, si me la leo ahorita lo voy a evangelizar. Enséñame su mano, me dijo. Le dije, ¿para qué quiero ver? Le dije, no, es que enséñame. Y puso su mano encima de mí y iba manejando el hombre. Y le dije, ¿sabe qué? Yo no participo de esto. No, dice, es que usted tiene que, le dije, tiene que ir conmigo porque le dije, no, le dije, usted lo que necesita es a Jesucristo porque Él es el que puede salvarnos y sanarnos. Y si Él permite las enfermedades es por la misericordia de Él. Y no, pero es que, le digo, y luego me dice, Señor, si quiere que hagamos su viaje, no me diga nada. No, yo le voy a decir más. Pero bueno, ya lo traté de evangelizar, pero como gallina que viva a desplumar, corrió para donde
fuera, no quería oírme, pero bueno. Padre, eso de la herencia, eso es uno de los problemas, se hereda, y a veces uno no sabe. Por ejemplo, yo no sabía que una de mis ancestras, y ni siquiera era directa, era una prima, había sido una de las mejores psíquicas de aquí de Guadalajara, le estoy hablando de 1870. Era de las mejores adivinas y aventaba las cartas y todo. Yo cuando supe, mi papá y yo, cuando supimos de esto, ya cuando nos evangelizamos, renunciamos explícitamente a esta mujer, que era una Claro. prima de mi abuela. Entonces, padre, otra, las relaciones sexuales. Ay, ya hablé cosas que no debo. Si tú estás bien en Dios, pero te metes con una mujer, o una persona que se mete con una mujer y esta mujer está poseída o tiene ese tipo de herencias o hace maleficios o está por algo que haya tenido una puerta abierta y el enemigo se metió, el simple hecho de tener relaciones sexuales contamina a la otra persona porque los dos ya no son dos, sino un solo ser y el espíritu brinca de uno a otro o se trae otros demonios para la otra persona. ¿Sí? Objetos. Hoy en día los chavos y los jóvenes, lo que ven, lo que oyen, está terrible, está terrible, está terrible. En la música, en los videos, en todo. Padre, hablamos sobre los cementerios la vez pasada, no, Creo no que me sí, acuerdo. cuando hicimos lo de los espiritismos y todo ese rollo. Ok, Sí, 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 entonces, ok, pues para que tengan en cuenta todo esto y vuelvo a repetirles, ¿se puede ser feliz? Sí se puede. ¿Es necesario el sufrimiento? Es necesario el sufrimiento. ¿Se ocupa de explicación? Sí. Cristo murió en la cruz y nos enseña que también tenemos que aceptar el sufrimiento. Pero es que yo siento cosas y maleficios y que más allá, no andas buscando cosas. Si tú estás con Dios, lo que te da el Señor es parte de la vida. Hay veces que queremos huir del sufrimiento y buscamos explicaciones que no son y al buscarlas encontramos cosas que sí pueden ser y se van a meter en uno. ¿Sí? Entonces, no, 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 no. Lo que es sano. Padre, a sus órdenes. por supuesto, Chavita, yo creo que es un tema muy importante, controvertido y ante todo, que estemos atentos. Atentos a todo aquello que nos dicen los charlatanes, mentirosos, brujos, hechiceros, que a ti te están haciendo daño, te tienen enterrado en el panteón. Entonces es mentira, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, ¿no? Por eso profesamos la fe. Creemos en Dios Padre, creemos en Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el bautismo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Por eso es pedir, pedir la presencia del Espíritu Santo y nosotros seguir adelante. Bueno, Chavita, para ir concluyendo, Una, aterrizando en este bellísimo ay tema, Dios, ay Dios. en este Ok, bellísimo tema, el padre Gabriel Amor dice lo siguiente en su libro El Diablo. Es el tormento más grave y se da cuando Satanás se apropia de un cuerpo, nunca del alma, pues está siempre es libre, haciéndolo actuar y hablar como él quiere, sin que la víctima pueda oponerse y por lo tanto sin que tenga responsabilidad moral. Se trata de una permanencia continua del demonio en un cuerpo humano, aunque la manifestación maléfica se limita a determinados momentos de crisis. En estas circunstancias, sigue el padre Gabriel Amor, el sujeto puede desarrollar una fuerza sobrehumana, moverse de modo extrañísimo, realizar acciones con los ojos cerrados, desarrollar actividades que nunca aprendió, recitar poesías, bailar, cantar, hablar lenguas desconocidas y extrañas, cambiar de voz, imitar muchas voces al mismo tiempo, hacer gestos y signos satánicos con las manos y los dedos, sufrir transformaciones y deformaciones de rostro, manifestar conocimientos ocultos acerca de objetos, personas y acontecimientos pasados, revelar pecados desconocidos de los presentes, pronunciar palabras obscenas y blasfemar, mover objetos sin tocarlos, levantarse del suelo como tú decías, levitar, moverse como un animal o emitar sonidos, caminar sobre las paredes o los techos, vomitar objetos, realizar acrobacias impresionantes, etcétera. Dice el padre Gabriel Amor. Ciertamente, los casos reales de posesión son rarísimos
Y una indicación de que la persona está efectivamente poseída es el hecho de que al final de estas manifestaciones no recuerda nada de lo que ha sucedido. Sin embargo, en esos casos todavía más raros, puede suceder que el poseído recuerde algunas cosas. Estos casos son definidos como de lucidez. Interesante, interesante. Adelante. Dos cosas, una de ellas es, faltó ahí lo que se llaman demonios incubos y subcubos. ¿Sí? ¿Qué es esto? A veces que la persona está dormida y pues ya hay una obcecación demoníaca ahí y el demonio trata de materializar algo y hacerle como una relación sexual, subcubos, incubos, es decir, como si fuera un hombre y una mujer y no hay nadie. Y a mí me tocó una mujer que la pellizcaban en partes genitales y terrible y no había nadie, es más, su esposo no estaba ni con ella. Y se veía, dice, tengo los moretones, digo, no me los enseñe, pero le creo. Entonces, pero vuelvo a repetir, otra vez los sueños, hay que tener mucho cuidado con los sueños, a veces el enemigo ahí se empieza a manifestar. ¿Qué hay que hacer, padre? Yo le sugiero, si tienes dudas, comienza con lo más sencillo. Cuando vayas a una misa de sacramentos, de bautismo, de confirmación, de primera comunión, siempre la mayoría de la celebración se hace lo que se llama un exorcismo, las renuncias. Y en ese momento renuncia y trata de traer a la memoria lo que puede causarte este tipo de posesión. Y Claro, renunciar, decirle al demonio, no te acepto, yo renuncio. Dos, busca en tu casa cosas que no son compatibles con Dios. Pueden ser libros, pueden ser amuletos, pueden ser cosas que te han regalado, cosas usadas. Pueden estar infestadas, están dentro de tu casa y automáticamente el enemigo entra a tu casa como diciendo, es que me pertenece, yo puedo entrar aquí. ¿Qué hay que hacer? Sacarlas fuera, quemarlas. Y vuelvo a repetir, los sacramentos. Si no estás casada, cásate. Hay un caso, padre, de un sacerdote, un obispo, que lo invitaron a una comida y la mujer, la muchachita tenía problemas y le platicaban al obispo en la comida, es que mi hija, decía el que lo había invitado, señor obispo, mi hija tiene esos síntomas y eso. Dijo el obispo, hay que mandarla, dice el papá, con un sacerdote de los que usted manda, como que estaba instruido el papá. Y le dice el obispo, ¿te puedo hacer una pregunta, mija? Sí. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Estás casada? O sea, ¿tienes esposo? Sí, estoy con mi pareja. ¿Y estás casada? No. Cásate y después vienes y hablar conmigo. Se casó, se acabó la posesión. O lo que haya exacto. sido. Quedó liberado. El sacramento libera. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Renunciar a propio, antepasados y checar en la casa cosas que no son del Señor. Buscar la presencia de Dios, rezar el rosario, invitar al sacerdote que bendiga tu casa, es una de las cosas más sanas. Pero pues, padres, si están viviendo en pecado, si están en adulterio, si están en homosexualidad, perdónenme, los amamos a este tipo de personas, no aceptamos lo que hacen, pero si son gente que mata gente, que las desaparece, si son personas que hacen todo este tipo de cosas, ¿cómo puede Dios habitar en ellos? ¿Cómo puede esa casa tener la bendición de Dios? Puede haber otra cosa, otra sugerencia más. Si haces estas cosas, renunciar y tirar objetos, empieza a meter cosas de bendición en tu casa. Hay una cosa que decía el padre hace rato, las alabanzas al enemigo la odian. ¿Por qué? Le atormentan, le lastiman. ¿Por qué? Porque él quiere la alabanza para él. Pero como se la damos a Dios, él le da coraje, le da celo. Claro. Son armas terribles. Entonces, ¿qué te sugiero? Cómprate cassettes, cómprate música católica, métela en tu casa. En vez de oír todo el cochinero que oímos a veces, bueno, yo no lo oigo desde el 83, pero toda esa música mundana de narco, corridos y basura mental que tragamos y poner a oír y ver vidas de santo y todo, el ambiente de tu casa va a cambiar. Hay gente que llega a su casa, a mi casa, y dice, ay, qué bonito se siente, mucha paz, o vas a una casa de una persona que está en Cristo, qué bonito se siente, claro, porque allí habita Dios. Bueno, Chavita, pues gracias. Vamos cerrando
este tema hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Yo le pido a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, tanto en la red de Pedro como en la red de Hablar de Todo Pero Cristianamente, tengan cuidado. No entren en su mente miedos, angustias, desesperaciones, después lo que hayan escuchado. Y para cerrar este bloque de este tema, posesiones, vamos a hacer una oración a la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Pedimos que Él nos ayude, que Él nos dé la fortaleza para seguir adelante. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos interferencias y acciones del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a todo su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Piensa un momento quiénes habitan en tu casa, los que nos van a ver el programa. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, piso y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre preciosa, de su sangre alrededor de nuestra casa y nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y estos días. Piensa en qué lugares, en qué presas están trabajando tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, para que protejas con la preciosa sangre de Cristo y traiga a tu mente tus amigos, tus compañeros, tus managers, tus jefes de esa empresa. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vidas y cualquier medio, las vías, cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las metas y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, al fin de tu paz y corazón reina en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ti ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Tú, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén. En el nombre de Cristo, en el nombre de la preciosa sangre de Cristo, seamos liberados, seamos sanados, seamos curados, y seamos protegidos en la mente, en el corazón y en todo nuestro ser. Amén. Chavita, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, y a nuestros televidentes, tanto en la red de Pedro como Hablar de Todo Cristianamente. Adelante. Un comentario más, padre. Si hay algo que erramos, bueno, que erré yo en lo personal, algún diácono, sacerdote, obispo que nos esté viendo y diga, está equivocado algo, estoy abierto para recibir sugerencias, amonestación, me someto a la Santa Madre Iglesia Católica, a nuestro Santo Padre y a nuestra Madre la Iglesia. Amén. Muy bien, Chavita, también yo también estoy en unión con la Santa Madre Iglesia, aunque estoy suspensión ministerial, pero estoy unido a la Santa Madre Iglesia, estoy con el Papa, rezo por el Papa, rezo por los cardenales, los obispos, estoy invocando la presencia del Espíritu Santo, de nuestra Madre Santísima. Entonces yo estoy unido a la Santa Madre Iglesia Católica,
que es una, que es santa, que es apostólica, ¿verdad? Yo no estoy en contra del Papa, no, olvídate, Señor, si estuviera yo en contra del Papa, viniera directamente la excomunión. Yo estoy con el Papa, yo estoy con los obispos, yo estoy también con mi iglesia. Por lo tanto, hermanos, hermanas, los que nos vayan a ver, una vez más, la red de Pedro, hablar de todo cristianamente, like. Y ante todo, suscribirse a la red de Pedro, suscribirse a la red o a la plataforma, hablar de todo cristianamente. Y toca la campanita. Sí. Toca la campanita para que tengan tus notificaciones. Comenta y comparte. Sí. Gracias a Dios, Chavita, voy llegando a 586, 87. Dios le bendiga mucho, padre. La meta de este mes es llegar a 1000. La meta de este mes es llegar a 1000. Bendito Dios lo va a querer, que se haga la voluntad de él, no la mía. Bendito sea Dios. Y estamos para servirles, mi hermano, mi amigo, laico, apologeta, Salvador Sandoval, para servirles. Su amigo, sacerdote, autor, escritor y comunicólogo, Pablo de Tarso, más conocido en mi estado de Zacatecas como el Padre Mayito o Padre Ismael Muñoz Gaitán. Hermanos, que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.